tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Hola, buen día. Ahora empezamos culto de domingo de la iglesia La Puerta del Cielo. Primero confesamos juntos Padre nuestro. Vamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Ahora voy a orar para el culto. Damos gracias, alabanzas y gloria a Dios Padre que siempre está con nosotros. Estamos agradecidos de que Dios que guió a los israelitas en el desierto con la columna de nube y fuego. También nos guía hoy con el Espíritu Santo. Por favor, derrama el Espíritu Santo sobre nosotros sin límite, para que podamos convertirnos en personas que sigan tu voluntad. Somos el pueblo de Dios. Por favor, ayúdanos a vivir en obediencia a la palabra de Dios como pueblo de Dios. Por favor, perdónanos porque nos
arrepentimos de no haber vivido por fe, sino por lo que vemos. Por favor, danos más fe para que podamos vivir no para las cosas corruptibles de este mundo, sino para las cosas eternas. El mundo sufre actualmente la guerra y la crisis económica. Por favor, Dios, ayúdanos a poner fin rápidamente a todas las guerras y traer la paz a esta tierra. Por favor, bendice a quienes están en el poder en esta tierra y ayúdanos a gobernar sinceramente con temor a Dios. También queremos escuchar las palabras que se nos dan hoy. Cuando escuchemos la palabra, ayúdanos a escucharla no como palabras de hombre, sino como la voz de Dios. Creemos que el Espíritu Santo tocará nuestros corazones en este momento y nos ayudará a comprender la palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy compartimos la palabra de Dios en Jueces, capítulo 9, versículo 8 al 15. Jueces, capítulo 9, versículo 8 al 15. Vamos a leer juntos. Fueron una vez los árboles a elegir ley sobre sí y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues, ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por ley sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Amén. Hoy compartimos la palabra de Dios. Convirtámonos en santos, no nos ser grande. Convirtámonos en santos, no nos ser grande. La semana pasada estudiamos el libro de Josué. La segunda generación de Éxodo conquistó la tierra de Canaán, liderada por Josué. Sin embargo, la conquista de Canaán no se logró completamente en el libro de Josué. Todavía quedaba mucho territorio por conquistar. El libro de los Jueces registra las experiencias de los israelitas que entraron en la tierra de Canaán, rompiendo con la ley y viviendo según lo que era correcto ante sus propios ojos. La generación nacida después de la muerte de Josué se olvidó de Dios y comenzó a servir a los ídolos que adoraban los cananeos. Cuando Israel dejó a Dios y sirvió a los ídolos, Dios levantó a las naciones vecinas para atacar a Israel. Entonces Israel perdió todas las cosechas y el ganado que había ganado mediante su arduo trabajo ante el
las naciones extranjeras. Cuando Israel, incapaz de soportar el dolor, clamó a Dios y oró, Dios envió jueces para salvarlos. Asimismo, en el libro de los jueces se repite 6 veces la historia de la caída de los israelitas, su persecución por parte de naciones extranjeras y su arrepentimiento de sus pecados y la salvación de Dios. ¿Qué registra la Biblia como causa del sufrimiento repetido de Israel? Vamos a leer Jueces, capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. El libro de los jueces afirma repetidamente que cada israelita hacía lo que bien le parecía. Es posible que las personas hayan pensado que eran más libres para dejar la ley de la palabra de Dios y hacer lo que era correcto ante sus propios ojos. Sin embargo, el resultado de hacer lo que era correcto ante sus propios ojos fue destrucción y sufrimiento. Pensamos que somos libres de vivir como queramos, aparte de la palabra de Dios. Pero ese no es el caso. La verdadera libertad se puede disfrutar cuando se obedece la palabra de Dios. Cuando estamos protegidos en la palabra de Dios, podemos disfrutar de verdadera libertad. Si nos hemos convertido en el pueblo de Dios al creer en Jesús, ahora debemos aprender a vivir en la palabra de Dios. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo la palabra del Señor, que es verdad, puede darnos la verdadera libertad. A través de las palabras de hoy, espero que nos demos cuenta de que la verdadera libertad no está en nosotros, sino en Dios. Amén. El texto de hoy es una historia sobre Abimelech, el hijo bastardo de Gedeón y el pueblo de Siquem que lo siguió. Gedeón tuvo 70 hijos y también tuvo un hijo llamado Abimelech que nació de su concubina. Abimelech nació en Siquem y toda la familia de su madre era de Siquem. Después de la muerte de Gedeón, Abimelech quiso convertirse él mismo en rey. Entonces persuadió al pueblo de Siquem para que matara a los 70 hijos de Gedeón y se proclamó rey. Afortunadamente, Jotam, el menor de los 70 hijos de Gedeón, logró esconderse y escapar. Luego, después de escuchar el rumor de que Abimelech se había convertido en rey, Jotam subió a la montaña y les señaló sus errores. Leamos el texto nuevamente hoy. Pero una vez los árboles a elegir ley sobre sí y dijeron al olivo, leíla sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid
les respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por ley sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Amén. ¿A quién representan los olivos, las higueras y las vides en esta parábola? Estos tres árboles simbolizan el pueblo que Dios desea. Las personas que Dios desea son aquellas que sirven humildemente a Dios en su posición actual con los talentos que tienen. Estos tres árboles se negaron a convertirse en leyes y optaron por vivir contentos con sus posiciones. Sin embargo, la zarza dijo que cuando sea ley, quemará con fuego a aquellos que no se refugien a su sombra. ¿A quién representan aquí los árboles y la zarza? Los árboles simbolizan al pueblo de Siquem y las zarzas simbolizan a Abimelech. Abimelech mató a todos sus hermanos para poder convertirse en ley. El pueblo de Siquem participó en el pecado de Abimelech porque eran sus parientes. A los ojos de Dios, las acciones de estos dos fueron muy malas. 3 años después, Dios envió un espíritu maligno para hacer que el pueblo de Siquem traicionara a Abimelech. Entonces Dios los hizo pelear y matarse unos a otros. Dios juzgó su pecado de matar a los justos. ¿Qué nos enseña esta parábolas? Esto significa que no deben salirse de la posición que Dios les ha dado y actuar con arrogancia delante de los demás. Aquí, ser grande sobre los árboles significa devolver la propia gloria y gobernarse a sí mismo como rey. El único rey de Israel es Dios. Los israelitas eran personas que servían humildemente a Dios según las características de cada tribu. Sin embargo, Israel se negó a servir a Dios y quiso convertirse en rey. ¿Qué significa que Israel quería ser rey? Significa que romperán con el gobierno de Dios y vivirán como quieran. Israel, que quería convertirse en rey, se convirtió en un pueblo que hacía lo que bien le parecía. La palabra de Dios es como una valla que protege a su pueblo. Si una oveja se escapa saltando la valla porque el recinto es demasiado pequeño, se convierte en alimento para lobos o leones. Cuando el pueblo de Dios vive fuera de la palabra de Dios, significa que ha abandonado la protección de Dios. Dios no protege a quienes desobedecen y se desvían de sus leyes. Para vivir seguro bajo la mano todopoderosa de Dios, no debemos ir más allá de los límites de la palabra. Desde el capítulo 19 hasta el último capítulo del libro de los jueces, hay una historia sobre la tribu de Benjamín, una de las tribus de Israel que casi desaparece. Porque la tribu de Benjamín estuvo al borde de la aniquilación.
es porque han ido más allá de los límites de la palabra de Dios. Tomémonos un momento para ver por qué la tribu de Benjamín fue disciplinado por Dios. Un levita regresa a su casa con su concubina y pasa una noche en una ciudad de la tribu de Benjamín. Pero esa noche los matones del pueblo llegaron a la casa, violaron y mataron a la concubina del levita. Envía a ese levita a cada tribu de Israel, corta en pedazos el cuerpo de su concubina y les dice que se reúnan para discutir este asunto. A causa de este incidente comienza una guerra entre todas las tribus de Israel y Benjamín. Así, después de una feroz batalla, decenas de miles de personas de la tribu de Benjamín murieron y solo 600 sobrevivieron. Se suponía que este incidente no sería gran cosa. Este incidente habría terminado fácilmente si los líderes de la tribu de Benjamín hubieran castigado solo a los delincuentes que habían cometido pecados. Sin embargo, el pueblo de la tribu de Benjamín no disciplinó a los matones, sino que los protegió. ¿Por qué hicieron eso? Porque eran sus familiares y parientes. ¿Cuál fue el problema con la tribu de Benjamín? Valoramos las relaciones familiares humanas más que la palabra de Dios. En los 10 mandamientos dados por Dios está escrito que no cometerás adulterio ni asesinarás. Sin embargo, el pueblo de la tribu de Benjamín no disciplinaba a los que pecaban contra Dios, sino que los protegía. Abandonaron la palabra de Dios e hicieron lo que bien les parecía. Esto significa que se convirtieron en leyes e hicieron lo que quisieron. De esta manera, una persona que vive como su propio amo se comporta como un ley. Una persona que se ha convertido en ley actúa como bien le parecía sin ser consciente de Dios. Una persona así es como un espino que es ser grande delante de la gente. Lo mismo ocurre con nosotros hoy. Antes de creer en Jesús, todos éramos dueños de nuestras propias vidas. Se convirtió en ley y vivió la vida que eligió. Pero después de creer en Jesús, Jesús ahora es nuestro rey. Si Jesús es mi rey, ahora debo vivir según la ley de Jesús. Y cuando vivo según las leyes de Jesús, mi vida se vuelve más segura y feliz. Ahora bien, no debemos vivir según lo que es bien le parecía en nuestra propia opinión, como lo hicieron los israelitas durante el tiempo de sus jueces. Debemos dejar de lado todo el conocimiento y relación y seguir la palabra de Dios. Debemos abandonar el camino que nos agrada e ir por el camino que agrada a Dios. No debemos ir de una manera que nos satisfaga a nosotros mismos y nos beneficie, sino de una manera que satisfaga a Dios y beneficie el reino de Dios. Si incluso después de creer en Jesús todavía vivimos según lo que es bien le parecía en nuestra propia opinión, todavía no nos hemos convertido en el verdadero pueblo del Señor.
Lo mismo ocurre con las iglesias. ¿Cuál iglesia es la iglesia ideal? La iglesia más ideal es una iglesia donde las personas que sirven a Jesús como ley se le unen y sirven a Dios con los talentos que tienen. ¿Cuándo enfrentará la iglesia una crisis? Cuando los creyentes intentan hacerse leyes unos a otros, la iglesia cae en crisis. Cuando los creyentes forman partidos y afirman su propia voluntad y opiniones, la iglesia se divide. La iglesia no es un lugar donde no se convierte en ley y hace valer sus propias opiniones, sino un lugar donde sirve a Dios como un humilde servidor. Las personas que tratan de dar a conocer su nombre en la iglesia y se jactan de sus logros cometerán errores que harán que la iglesia colapse. Satanás era originalmente un hermoso ángel que servía a Dios, pero ¿por qué Satanás se convirtió en oponente de Dios? Debido a que Satanás abandonó su posición y trató de convertirse en ley, fue disciplinado por Dios y cayó en el Hades. Dios amó a los humanos y les dio como regalo el hermoso jardín del Edén. Pero ¿por qué los humanos desobedecieron a Dios? Esto se debe a que los humanos comieron el árbol del conocimiento del bien y del mal y trataron de convertirse en leyes como Dios. Pero nunca podremos ser leyes. Solo hay una ley en este mundo. Eres Dios que creó el cielo y la tierra. Dios decidió enviar a su Hijo unigénito, Jesús, a esta tierra para salvar a aquellos que sirven a Jesús como su ley y Señor. Para que podamos convertirnos en pueblo salvo de Dios, debemos dejar todo lo que hemos tenido como amo y vivir de acuerdo con la voluntad de Jesús. Amén. ¿Cuáles son las características de una persona que se convierte en hijo de Dios? Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo enviado por Dios. Israel fue conducido a través del desierto por una columna de nube y fuego hasta la tierra de Canaán. Aquí la columna de nube y la columna de fuego se refieren al Espíritu Santo hoy. El apóstol Pablo también dijo que aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Cuando hacemos algo o tomamos un camino determinado, siempre debemos recibir la guía del Espíritu Santo. Como ahora somos hijos de Dios, no podemos tomar nuestras propias decisiones. Solo necesito saber y decidir si el camino que estoy tomando está guiado por el Espíritu Santo. Pablo quería ir a Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Y Pablo tuvo una visión de noche y se le pareció un hombre de Macedonia y le dijo que viniera a ayudarlos. Y él obedeció y se fue a Macedonia. Y Pablo conoció a Lucía en Filipos, la primera ciudad de Macedonia, y fundó la iglesia de Filipos. Cuando Pablo dejó de lado sus propios pensamientos y aceptó la guía del Espíritu Santo, todo salió bien. Si Pablo hubiera insistido en ir hacia, lo habría matado tan pronto como llegó ahí. Nosotros también, si somos verdaderos hijos de Dios, no debemos tomar nuestras propias decisiones, sino dejaremos guiar
por el Espíritu Santo. Debo dejar de lado todo lo que es bien le parecía y seguir la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo puede ser diferente al camino que mi deseo. Sin embargo, podemos tomar el camino más feliz cuando dejamos de lado nuestros pensamientos y seguimos la voluntad del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo significa vivir según la palabra de Dios. La razón por la cual la tribu de Benjamín fue aniquilada casi por completo fue porque no tomaron decisiones de acuerdo con la palabra de Dios, sino que decidieron basándose en lo que era bien, lo que parecía en su propia opinión. Debemos tomar esto como una lección. La norma para todo juicio de los creyentes está en la palabra de Dios. La regla más importante en nuestra vida es no desviarnos en la ley de esta palabra. Hoy hablamos del libro de los jueces. Para decirlo en una palabra, es la historia de Israel viviendo según sus propias opiniones y sufrimiento. Incluso en la tierra de las bendiciones otorgadas por Dios, Israel no podía disfrutar de esas bendiciones. ¿Por qué? Esto se debe a que se desviaron de la palabra de Dios y llegaron a ser reyes haciendo lo que bien le parecía. Tu propia opinión puede ser correcta, pero puede ser incorrecta a los ojos de Dios. La forma más segura es dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Si nos hemos convertido en hijos de Dios, que hemos sido salvos al creer en Jesús, ahora debemos dejar ir todo lo que nos ha estado ser grande como reyes. Debemos dejar todo lo que poseía, todo lo que nos enorgullecía y todo lo que apreciaba delante de Dios y seguir solo la voluntad del Señor. Les bendigo a usted y a mí para que siempre obedezcamos y sigamos a Jesús como nuestro Rey. Amén. Vamos a orar. Dios Padre, estamos agradecidos de que Dios nos habla hoy también. A través del libro de los jueces aprendimos la lección de que si vivimos según nuestra propia voluntad, inevitablemente sufriremos. Por favor, ayúdanos a dejar ir todo aquello de lo que hemos sido dueños, todo aquello de lo que estábamos orgullosos, y convertirnos en aquellos que solo siguen tu voluntad. Aún queremos ser ley y hacer lo que queremos. Por favor, perdónanos si digamos que queremos en Jesús, pero sigo viviendo como el ley de nuestra vida. Deja que tu Espíritu Santo nos transforme. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Terminamos la bendición. La gracia del Señor Jesucristo y el amor infinito del Padre Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea todos los santos de la iglesia. Amén. Amén. Gracias, bendiciones. Nos vemos próxima semana. Chao, chao.